buenas tardes. Damos la bienvenida a este espacio, como todos los jueves, a las 7 de la tarde, aquí en este trabajo colaborativo entre Canal 45 y AES Alambrar la Salud Mental. Hoy día tenemos un tremendo tema que nos preguntaron harto ahí por nuestras redes. Uy, que está interesante, mucha gente buscando cómo poder conocer más sobre también la persona invitada. Y como siempre vamos a hacer una introducción breve para lo que es la contingencia. Ha sido una semana tremendamente intensa y invitamos también que que puedan ahí emitir sus opiniones, como siempre son muy importantes. Y vamos a invitar a nuestro queridísimo periodista ya galán también. Galán del programa, queridísimo Francisco Bueno Pinto, que está aquí con nosotros, eh, eh, dispuesto a conversar un poco de la contingencia. Bienvenido, Francisco, a esta conversación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, querido. 7 de la tarde, día jueves, como siempre, gusto de conectarnos nuevamente. Y ya te escuchaba ya, ¿eh? Estábamos haciendo alusión al invitado que tenemos, tremendo invitado. Y Sí, solamente voy a decir algo. Pertenece al programa de Saludablemente. Nada más que eso voy a decir. saludablemente, ¿no? Decir Es, que es. Esto diré nomás. no, que hay que contextualizar y justamente de qué se trata esto saludablemente. Oye, Alira mandando saludos, como Ahí eso siempre. es lo bueno. Eso, ¿de qué se trata saludablemente? Que tiene que ver con esta iniciativa que anunció Sebastián Piñera para abordar la temática de la salud mental. ¿De qué se tratará? Ahí escucharemos, veremos Sí, un poco de todas eso. maneras. Y de hecho hay varias preguntas por ahí que han surgido. Sí, tú Hay tienes varias tus propias preguntas. Yo voy a dejar mi pregunta al último ahí, al último de la introducción, pero para no quitar más tiempo, un gusto a todas las personas que se están reuniendo en esta comunidad. Como siempre, es un agrado que estemos conectados, el leer sus opiniones siempre es bueno. Y así Absolutamente. vamos creando comunidad reunidos en conjunto, en comunidad. Pero Exacto. siempre yo parto la semana. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo está? Esa es la gran pregunta. Oye, yo estoy anotando por mientras el título del programa, mientras trato de responder a tu pregunta, pero yo creo que la gente tiene mucho Una que decir ahí. pregunta amplia y que aquí que nos respondan todos nomás. Si no es solamente para nosotros y responder nosotros, acá todos bienvenidos, todos podemos aportar acá. Bueno, partamos con Estados Unidos, una semana compleja, difícil, y que en la jornada del día de hoy Exacto. se llevó a cabo el funeral de George Floyd. Ah, sí, sí. Sí, se llevó a Eh, cabo el funeral. habló la esposa y todo. Sí, que es lamentable hechos que Sí, vienen, no solamente son de ahora, sino más bien hechos históricos que han marcado la línea de Estados Unidos y que justamente ahora se vio a través de un acto brutal, como que fue el asesinato, y literalmente fue un asesinato con respecto al ciudadano afrodescendiente de George Floyd, y que inclusive sí, marcó la indignación de la ciudadanía y llevó ni nada más ni nada menos que a un Donald Trump a esconderse al búnker de la Casa Blanca. A ese nivel. es- no, si está ahí escondido, ahí lleno de miedo, me imagino. Claro, qué mejor, toda una indignación completa, o sea, el hecho marca una indignación, la gente sale a pedir respuesta, o sea, flaco, ¿qué está pasando acá? Cortémosla de una vez por Es, todas y la gente sale a la calle a pedir justicia. ¿Y qué es lo que ocurre? Vemos a un Donald Trump que se esconde y a eso suma de que en su momento la Casa Blanca apaga las luces por un tema de seguridad. O sea, eso ya también te indica exacto. el escenario en el que se está viviendo. ¿Cachai? Eh, o sea, claro, y muchos acá en Chile sintiéndose identificados con el estallido social que ocurría acá, De todas con maneras, muchos símiles. de todas maneras, Eh, dale. de todas maneras. Y si ahora, dejando un poquito de lado Estados Unidos, que eso es como lo que marca la semana que en Estados Unidos y que
Dershowitz va a ser enjuiciado. Si viajamos tomamos el avión y retrocedemos 8.462 kilómetros, nos paramos acá en Chile, donde el avance del turismo no da tregua. Y por lo tanto, lo que hemos visto, que la política, la cual esta ciencia, por decirlo de alguna manera, tiene que estar más que nunca conectada con las personas, en este momento, ya que el escenario en el cual estamos inmersos es bastante complejo, es un escenario difícil el que estamos viviendo. Solamente hacer un cuadro rápido, la cifra de desempleo ya alcanza las 2 cifras. Súmale a eso que hay más de 590.000 trabajadores que están con un contrato suspendido. Y como si fuera poco la proyección que hay con respecto a la economía, hay un retroceso de un 4% en el PIB, para que se entienda. O sea, la ecuación está crítico. La ecuación que tenemos, esa ecuación que ya estamos armando, si le sumas más encima los deudores del CAE, que corresponden a un 44%, que según Fundación Sol lo atribuye a 250.000 personas, que golpea directamente el bolsillo de las personas, y que a la fecha no hemos visto ninguna propuesta, ningún plan de acción para ver qué es lo que va a ocurrir con estas personas endeudadas por el CAE. Uy, tremendo tema ese. Sí, No, y sí. espérate Alejandro, y si seguimos avanzando en esta línea rápida, o sea, no estamos desmenuzando ninguno de los temas, es una pasada, pero rápida, súmale también las personas que están pensionadas, que son más o menos un gran porcentaje, que es más del 50% en el ámbito de personas pensionadas que están por debajo de el sueldo mínimo, y peor aún, están por debajo de la línea de la pobreza. Un país que se hacía llamar en su momento en los 90 los jaguares de América. Exacto. Los suizas de Sudamérica. Sí, pues ese era el adjetivo. O sea, claro, es lo que teníamos en la mente en su momento. Pero con todo lo que hemos visto, hemos dado a conocer en estos momentos, chuta, ¿qué es lo que pasó, po? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, y con este telón de fondo también tenemos la obligación de recoger las impresiones que tienen las personas de lo que estoy diciendo. Y para podernos apoyar en esta situación, en lo descrito, nos vamos a apoyar en la encuesta Criteria, que salió hace ahora. Entonces, ¿qué es lo que dice la encuesta Criteria? Y lo voy a leer casi textual. En cuanto a la percepción de la economía actual del país, hay un 59% que expresa que es mala. Y en cuanto a la situación personal, en este mismo ámbito, un 36% dice que es mala. Y la otra pregunta, la encuesta Criteria, que señala que si el país avanza o retrocede, los números, Alejandro y toda la comunidad, lamentablemente no son buenos. 73% de los consultados dice que retrocedemos. Ya, o sea, la esperanza ahí no existe, es de desesperanza pura. De todas maneras. De todas maneras, o sea, y con esta radiografía, ahora en la mañana, han pasado el mediodía, para ser más específico, hubo un cambio de gabinete. ¿Qué es lo que yo escuché decir? Exacto. ¿Cierto, no? Hubo un cambio de gabinete. ¿Qué es lo que escuché decir a Piñera? Que las necesidades son ahora. Bueno, necesidades para quién, porque las palabras del mandatario bien claras, y yo las podría hacer un análisis comunicacional, y son bien dicotómicas con respecto a las necesidades. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que he leído hasta el momento es que las casas que superen los 430 kilowatts por hora entre las 6 y las 22 horas tendrán que pagar un sobrecargo. Lo cual no se entiende básicamente porque hay un 64.000 familias que han solicitado facilidades para pagar el insumo básico. No cuadra. La contradicción aparece de nuevo. Y otro punto. La indignación cambia, o sea, perdón, la indicación del gobierno al proyecto que limita el cambio de fondos, lo que apuntaba ahí nuestro compañero Alira, que hace mención al corralito. Cambio de fondo que se demoraría 30 días y que solo podría ser del fondo A al fondo B o del fondo E al fondo D.
Y si, inclusive, si nos ponemos más agudo, y si nos ponemos más agudo, qué es lo que nos aparece ahora? El proyecto de ley que busca reformar la ley 19.974, que regula el sistema de inteligencia del Estado. Ojo, proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara del Senado, ahora solamente está esperando ser aprobado por la Cámara de Diputados. Oye, y eso, para no ahondar tanto en el tema, lo pueden leer, para darle espacio a nuestro tremendo invitado, lo pueden buscar en interferencia.cl, pero una pasada muy rápida tiene que ver con que Piñera puede reunirse de forma rápida cuando haya una emergencia, y lo peor de todo, es en secreto con los jefes de inteligencia militar y policial. Información que la pueden encontrar en interferencia.cl. Tremendo artículo, para que estén ahí atentos también. Bueno, y como estaba diciendo, es complejo comunicacionalmente, el escenario en el que estamos es bastante complejo, porque por un lado nos dicen una cosa y luego ocurren otras. Pues entonces, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que causa todo este escenario en el cual estamos? Incertidumbre, angustia, miedo, y que comunicacionalmente no han sido eficientes ni eficaces. Así de tajante. Oye, antes de que cierres antes de que cierres esta reflexión, Francisco, bueno, ya están comentando ahí Nicolás Francisca, está haciendo diferentes comentarios con el cual vamos a introducir a nuestro invitado como la conversación. Alira habla del proyecto de ley Corralito, AFP, también el tema de las reelecciones, ¿cierto? Que ahí estaba en cuestionamiento respecto al Senado. Convivencia Social Chile, ahí mencionando que algo de la salud mental siempre es invisible, y así, bueno, ya se estaban comentando. Están hablando algo del Facebook que parece que no se veía, actualmente está conectado, vamos a ver si todo anda bien. Francisco, para cerrar la reflexión. Cerrar esta introducción. Aquí nuestro compañero Alira dice, el gobierno parece no leerla a la ciudadanía en cuanto al posible veto, al límite de reelección y el corralito. ¿Qué sector político gana? Termina con esa pregunta. Exacto. El escenario en el cual estamos es bastante difícil, complejo, un escenario negro, y como te debo decir, hay incertidumbre, hay miedo, hay estrés también por no perder el trabajo en una situación como esta, y el gobierno hace un par de días atrás nos coloca este proyecto de saludablemente. Proyecto Exacto. Que me gustaría saber qué va a pasar con las recetas que le tienen que entregar a las personas que van a ser atendidas por el psiquiatra. Porque por lo que tengo entendido, esta receta, la persona tiene que ir de forma presencial a buscar su receta. Tenemos entendido que sí, claro. Es así. Entonces me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir, porque acá entregamos idea de forma comunicacional. Sin embargo, después está la letra chica, después viene la subletra, y al final y al cabo terminamos en nada, como dijo en su momento Mañalich, que se le había caído en las cartas. Sí. Sí. Y también diciendo en su momento que teníamos todo controlado por un lado y que le estábamos entregando ayuda a China, y sin embargo después nos dicen que teníamos prácticamente el sistema hospitalario asfixiado. O sea, colocámonos en serio de una vez por todas. Si estamos en una situación tan difícil como esta, necesitamos certeza en lo que se está comunicando. Tremendo. Bueno. Buena entrada para poder comentar justamente todo lo que también el punto de vista de nuestro querido invitado. Así es, y ya para irme despidiendo, solamente voy a dejar aquí la reflexión de que antes de que el estallido social y antes de esta pandemia, habían 7 de cada 10 chilenos habían ido al psicólogo por algún estrés, por alguna angustia o por alguna queja emocional que le estaba pasando a la persona. Imagínate desde ese momento hasta ahora, todo lo que ha pasado y todos los pensamientos que se le vienen a la cabeza a una persona en cuanto al escenario que se está viviendo, y súmale a eso a una mala comunicación, y decirlo de una vez por todas, de una mala comunicación por parte de la gente que nos está liderando, querido.
Lo dejo con el Excel- entrevistado, que varias cosas nos tiene que Excelente. aportar. No, de todas maneras, Francisco, nos vemos al final del programa Un como abrazo. siempre, pues. Abrazo a todos y Muchísimas gracias por gracias la por esa invitación a reflexionar. Muchas gracias. gracias a todos, gracias a todos. Vamos entonces con nuestro invitado, agradecer a Francisco esta introducción que siempre hace respecto a la contingencia y que nos invita a pensar en lo que viene. Nos cuenta ahí Nicolás Francisca que ahí ya se ve por Facebook. Saludo a toda la comunidad de Facebook, saludo también a todos ustedes en Instagram, Canal 45, AES, Alambrar la Salud Mental. O Vergara, informarse para detener todos estos proyectos truchas del gobierno. La información, muy importante, algo que hay que tener paciencia porque son procesos lentos el aprender a informarse, pero yo creo que insistiendo ahí vamos a lograr algo importante. Vamos entonces con nuestro invitado ahí. Saludos a Jesús Andrés, a Cristian, a Lira, psicóloga y mente magallánica, mira, de Magallanes. Vamos a entonces a dar el pase a quien es nuestro invitado, que vamos a presentar su nombre. Pudieron ver en redes sociales, nos decían, ¿quién es este hombre tan misterioso que en el afiche ahí sale con ese rostro tan concentrado? Y bueno, vamos a presentarlo ahí. Se trata nada más ni nada menos que de Sebastián Prieto Gajardo, quien es psiquiatra, presidente también de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, SOSAMCHI, y miembro de la Mesa de Salud Mental Saludablemente. Así que, bueno, el título que lleva esta conversación es Participación Social en Salud Mental. Y la pregunta, ¿es posible construir políticas públicas colectivamente, especialmente pensando en salud mental? Bienvenido, Sebastián, muchas gracias por contar contigo. ¿Y qué piensas tú? ¿Es posible construir o no políticas públicas colectivamente? Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Un gusto verte de nuevo, tanto tiempo que no habíamos visto las Sí, caras. segunda vez ahí en el programa. Sí, segunda vez en el programa. Por supuesto que se puede, no solo se puede, sino que es fundamental. De eso se va a Mm, tratar esta conversación. Eh, amén. bueno, gracias por la invitación y transparentar un poco cómo se dio esta invitación, porque tú me invitaste antes de que nosotros como sociedad supiéramos que estábamos invitados a la mesa de Saludablemente. Sí, Entonces, sí, es verdad. sí, fue un acierto Sí. periodístico tuyo. Los astros se alinean. Sí, sí. Y la verdad es que estamos súper contentos, estamos muy agradecidos de la Mm, invitación. Somos una sociedad bastante joven, la SOSAMCHI, sí, que, bueno, nos reunimos hace poco y el mensaje era bien claro, digamos, que hemos dado no tantos pasos, pero hemos dado pasos firmes y que han posicionado bien el pie, porque han sido consecuentes, coherentes, y creemos que tenemos la convicción de que ese es el motivo por el que nos invitan a una mesa tan importante como una mesa presidencial. Así que súper contentos de la invitación. Creemos que es una ganancia por donde se le vea, digamos, independiente de lo complejo que pueda ser estar en un espacio como ese, de las diferencias que puedan haber adentro. Nosotros tenemos toda la fe y toda la esperanza y la convicción también de que nuestras ideas son muy claras y además que las compartimos con muchas personas que están ahí. Entonces, nuestro objetivo es ir a colaborar. Por supuesto que vamos con una convicción y con una colección de valores que tenemos muy clara, que está expresa también en nuestro manifiesto, que es el que nos reúne también y el que hace que seamos una sociedad con una identidad definida. Y por eso vamos bien tranquilos también de lo que podemos aportar. Y sabemos que también aportamos y estamos en una posición que pocos representan, que es la de la comunidad. mm, Eh, y también sabemos que no podemos representar a la comunidad solo nosotros. Y esa es una cuestión que tenemos muy definida, de que nosotros somos la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, pero el hecho de que tengamos ese nombre no quiere decir que representemos todas las variantes y todas las posibilidades de comunidad que existen, todas las variantes, todas las posibilidades de salud mental que existen y de salud, digamos.
Entonces tenemos muchas ganas de dejar muy claro que aquí tienen que estar todos representados de la manera más directa que se pueda. Ese es un poco uno de nuestros leitmotiv. Sí. Sí, bueno, por Facebook también está mandando saludos Sebastián Sarmiento, que hubo crack, dice, parece ahí con cierta admiración y justamente en Los, la línea de lo que... los ¿Ah? Sebastianes siempre nos apoyamos, los Sebastianes Los siempre nos Sebastianes, sí, apoyamos. es una Por cosa eso apoyo al ahí. tocayo presidente también ahí en el... Ah, claro. Justamente en esa línea de lo que anuncia Sebastián Piñera, este programa que dejó, la verdad, los comentarios que más personalmente me encontré es de qué se trata esto de saludablemente. Claro, es como una plataforma que la gente puede acudir, recibir consejos, apoyo quizá en una primera instancia, incluso dijo atención médica a distancia. Entonces, si ¿qué sabes tú de esta invitación de saludablemente que los invitan, cierto, como Sosamchi? Si nos puede contar un poco de eso. Sí, mira, probablemente no sepa mucho más de lo que sabemos todos. Eso es lo Ya, primero. ya. Tuvimos bueno, nuevamente agradecer la invitación. Hace unos días atrás nos llamó la doctora Paula Daza para hacer una invitación de formar parte de esta mesa, que era una mesa con un enfoque, digo las palabras con las que ella me invitó, con un enfoque Mm. claramente multisectorial, claramente tratando de abarcar todas las dimensiones que pudieran afectar la salud mental y con una clara orientación comunitaria, de enfocar esos recursos, enfocar las estrategias hacia la línea promocional y de prevención, fundamentalmente, y con un enfoque comunitario. Escucha, con una invitación así no había dónde perderse, ¿cierto? Y Era tentador. era muy tentador, sí. Y el día lunes participamos en esta mesa, una mesa que por supuesto se hizo a distancia, donde estuvo presente la doctora Daza, el presidente, y Matías Larraza, el referente de salud mental del Ministerio de Salud, junto con una selección de personajes representantes en general de colegios profesionales, agrupaciones, universidades, organizaciones no gubernamentales de distintos tipos, algunas sociedades científicas también. Ya. Eh, Eso, así como para resumir, quizás se me quede algún tipo fuera, pero en general eso es. Era bien Y variado, dirías tú. sí, bien variado, pero no lo suficiente como nosotros hubiéramos querido. Nosotros Ah, trabajamos ya. siempre codo a codo con dos organizaciones muy importantes para nosotros, que es Corfausam, de usuarios y Sí. familiares de personas con trastorno mental, y con la Fundación Yo Cuido, con lo que ya hemos organizado dos Sí. conversatorios, que unos para nosotros hacemos un muy buen tándem los tres, en el sentido de que unos representan a los usuarios familiares, otros representan directamente a los cuidadores, que son para nosotros personajes claves del trabajo De todas en la maneras. comunidad. Y nosotros que quisiéramos tener más representatividad interna en nuestra sociedad de todas esas facetas, todavía esa representación es muy menor. Seguimos siendo nosotros más que nada un grupo de profesionales, pero que tiene toda una larga trayectoria y vocación de servicio público. Entonces también conocemos muy bien la red de atención. Así que ahí también está muy Sí. instalada una de nuestros principales focos en lo que puede hacer nuestra contribución en esta mesa. Entonces, claro, efectivamente hay una gran amplia representación, pero, pucha, mira, justo nosotros habíamos escrito hace poco, una semana atrás, una declaración, donde precisamente cuestionábamos, a propósito de una mesa, de una conversatorio que se hizo en la Cámara del Senado, si no me equivoco, en el Congreso, donde participaron varios expertos, como una mesa de expertos, y cuestionando bastante ese rol de experto, ¿cierto? Como cuánta Mm. pertinencia en una situación como esta. Además, una pandemia de la que no teníamos, ninguno de los que estamos vivos teníamos cuenta Sí. que hubiera ocurrido de esta manera. Eh, ¿Qué nos hace expertos en esto? Entonces, la verdad es que ahí nuestra posición clara es que el principal experto es el que vive en una situación determinada. Y ahí es donde aparece también el título de esta entrevista, pues, el rol que tiene la Bueno. participación y una participación resolutiva, no solamente una participación consultiva,
en un momento como este en que nos encontramos, donde hay que tomar decisiones rápidas, eficientes, pertinentes, legítimas, además, una cuestión muy importante, y que creo que hoy día la legitimidad precisamente de las instituciones, no solamente del gobierno, ni siquiera solo de este gobierno, son cuestiones que están muy en tela de juicio. Entonces, todos los mecanismos que apoyen la legitimidad de las medidas van a ser una tremenda contribución en lo que se pueda resolver. Preguntan así súper concretamente, Nicola Francisca, si sabes tú si participaron personas o colectivos expertos por experiencia. Me imagino que, no sé, en esta mesa que... No, pero es lo que te eh, digo, digamos, es lo que te digo. No, no hay colectivo de expertos por experiencia, tampoco agrupaciones de familiares, pero voy a tratar de ser un poquito más esperanzador de que el colega periodista ahí nos sí, dejó el sí, escenario no, no, negro, es ¿ah? que muy intenso, muy intenso. Sí, muy intenso. Vamos a hablar algunas normas de periodismo para la salud mental. Eh, no, con mucha expectativa de que eso se pueda ir mejorando en el camino. Si entendemos que esta es una primera invitación, fue una primera reunión donde se nos expuso el proyecto del plan, donde se nos invitó a tener un producto definido ya concreto y resuelto en 90 días. Se planteó y estamos de acuerdo por algunos de los actores que era importante que hubieran productos previos, que no se podía esperar 90 días para tener las primeras respuestas de esta mesa, que deberían haber respuestas anteriores. En eso estamos de acuerdo, no, me imagino que eso va a ser uno de los temas principales que se va a conversar en la siguiente reunión. Eh, y donde hay cierta apertura a presentar propuestas de cada uno de los representantes que estamos ahí, a que se puedan quizás modificar algunas de esas medidas y llevar a la mesa, ojalá, personas que representen directamente a las comunidades que están más involucradas, especialmente a los más vulnerables, por supuesto, pero ojalá a todos, ojalá con la mayor amplitud posible. Estamos convencidos nosotros, y con esto entramos en uno de los meollos del tema, que la diversidad que se ha visto como una cuestión como un problema muchas veces, como una exigencia a una comunidad de ser muy diversa, de los roces que se pueden generar por esa diversidad, estamos convencidos de que es la mayor riqueza que tiene una comunidad. Porque es diversidad de recursos también. Entonces, esa diversidad de recursos es la que tenemos que invitar a conversar, la que tenemos que invitar a orientarnos. Y independiente de que nosotros tengamos una vocación comunitaria, tampoco sabemos la papa completa, digamos, no tenemos la verdad de la milanesa, tenemos que ir al territorio y tenemos que ir a las personas y a los equipos que están más vinculados con los territorios también. Es que claro, dialogar con una diversidad tan amplia, claro, es difícil, dicen muchas personas, pero también eso hay una posibilidad muy grande, una riqueza muy grande en esa posibilidad. De que cuesta, sí, cuesta muchísimo, ¿Te pero es consta? ahí el desafío. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Entonces, por lo mismo es una oportunidad interesante y por lo que tú planteas desde Sosamchi, apuestan a eso, a esa apertura, a aprovechar esa diversidad. Totalmente. Nosotros, además, tenemos una gran gracia, encuentro yo. No me voy a tirar flores todo el rato a nuestra querida sociedad. Dale, dale, Que nosotros dale. partimos con un manifiesto, partimos conversando un manifiesto, discutiendo un manifiesto, y el manifiesto se transforma en una carta de entrada a la sociedad. Por lo tanto, Mm. ahí están expuestos una serie de valores que son fundamentales hacia lo que nosotros entendemos como comunitario. Y el sentido de armar esta sociedad tenía que ver también con trabajar sobre esos valores, con trabajar sobre lo que entendíamos por comunitario. Nosotros siempre vimos como una amenaza que lo comunitario podía ser algo demasiado fluido, demasiado fácil de transformar en una u otra cosa, y eso, si bien es muy bueno en algunas cosas, también es necesario fundar algunos elementos sobre los que uno pueda sentirse bien sostenido. Y una circunstancia como esta, en una mesa así de abierta, donde deben haber diversos intereses, deben haber muchas miradas distintas detrás de eso. El tener eso claro nos ha facilitado enormemente la conversación nosotros interna también. Por supuesto que nosotros nos tuvimos que reunir ese mismo día o al día siguiente nos reunimos para empezar a trabajar nuestra propuesta. Y es maravilloso ver la coincidencia que tenemos nosotros internamente. Es muy esperanzador, para que le cuente ahí a Francisco que hay esperanza.
No, no, sí, el hombre tiene esperanza, solo que hoy día está con la intensidad de la semana, pero él es Estaba así, y intensa la nos da semana, ¿eh? sí, sí, muy intensa, un poco lo que él resumía. Y hablando justamente de intensidad, tal vez pensando en el comunicado, un comunicado que tiempo atrás, en el contexto de esta pandemia, desde SOSAMCHI, la sociedad de ustedes, emiten un comunicado como bien, yo diría bien humano, como que toca así un punto de nuestra fragilidad humana. De hecho, citan a Violeta Parra volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Así parte el comunicado. Y un poco hablan de que no estábamos preparados para este contexto y como que hay como un miedo compartido, ¿cierto? Hay una fragilidad eh, que es evidente y que también en todo este contexto, en todos los últimos programas que hemos hecho en la entrevista en este contexto de pandemia, ha aparecido esto, chuta, parece que hay un sistema social que quedó en evidencia, que fue muy evidente, que no se pudo ocultar temas desde el hambre hasta temas, ¿cierto?, económicos, de trabajo. Un poco a partir de este comunicado, si puedes dar tu punto de vista también el sentido de ese comunicado y también tu punto de vista de esto que estamos viviendo en torno también a la salud mental. Mira, el comunicado, ese comunicado, y yo te diría la mayoría de nuestros comunicados, tiene que ver Mm, con que lo que pasa no solo pasa, sino que nos pasa. mm, Y nos pasa a todos. Y en ese acontecer compartido hay una riqueza enorme. El hecho de que lo vivamos juntos. Aunque sea difícil, aunque nos encontremos en situaciones donde no sepamos qué hacer, el hecho de encontrarnos en plural sí, en esas situaciones genera un valor. Y ahí lo grave en el fondo no es que estas cosas nos pasen. Lo grave es que nos mm, pase y lo vivamos solos, lo vivamos como individuos, no como sujetos, lo vivamos como una isla, en aislamiento, no en el aislamiento eh, físico, ¿cierto? En este aislamiento social. Y ahí, por claro. supuesto, que el asunto del modelo, como vivimos, es una cuestión que se hace cada vez más notorio. Y Mm, eso también es algo positivo. Quizás me van a tildar de hipomaníaco después de esta entrevista, pero el hecho de que las cosas se hagan evidentes también, de lo que me ujú, decía recién Francisco también, de que esta ilusión de que somos todos súper exitosos y que vamos todos al desarrollo y que vamos todos a la universidad y después de la universidad todos vamos a encontrar trabajo y vamos a tener un sueldo digno. Eh, el hecho de que nos demos cuenta de que nunca fue así, hace mucho rato que venimos esperando, digamos, una cosa así, y de que de alguna manera el crecimiento económico estaba a expensas de la deuda de las tarjetas de crédito también, y que todos tuvieran tele y Xbox en la casa tenía que ver con que la deuda era muy grande también, y que todos pudieran exacto. estudiar tenía que ver también con que la gente se endeudaba para estudiar, que es lo que comentaban del CAE. En el fondo es ver en qué nos encontramos también. Ahora, por supuesto que eso tiene una implicancia más directa en lo que es la salud mental. Y ahí, bueno, es interesante lo que uno puede, la coincidencia que hay entre lo que uno piensa y lo que uno puede leer en algunas personas que han problematizado esto, por ejemplo, en lo que es la privatización del estrés, de que el estrés es algo que se vive, que lo vivo yo, y que lo vivo yo, y por lo tanto yo debo hacerme una terapia por una situación de estrés que se va acumulando y que genera algún trastorno de ansiedad o del tipo que sea, eh, y que si es que no va resolviéndose eso, tengo que tomar un medicamento para que esto cambie internamente. En el fondo que el malestar cultural se transforma en un malestar interno y no un malestar social. Y este tipo de cuestiones transparentan lo social que hay detrás del malestar. Y a lo mejor si nos ponemos a mirar esto, nos ponemos en este ánimo en que nos encontramos hoy día, en esta posición que estamos proponiendo nosotros también como sociedad, y empezamos a mirar los malestares individuales que han habido hacia atrás, aunque no sean asociados a catástrofes, pandemia o crisis llamativa,
también podemos empezar a mirar con este prisma ahora cuánto de social tenían todos esos malestares en una sociedad como la nuestra que tiene altas tasas de morbilidad y de consulta por problemas de salud mental. Entonces es una tremenda oportunidad esta cuestión. Es bien terrible que tenga que ser a costa de muertes y a costa de la crisis económica también, que por supuesto que también es importante desde el punto de vista de la salud mental, pero por lo mismo no podemos desaprovechar lo único quizás positivo que podría traer esta cuestión, que es mirarnos entre nosotros y darnos cuenta de que esta la vivimos juntos y que hay cosas que tenemos que cambiar de la forma como estamos conviviendo. Y, y, y perdona que me alargue, pero más allá de lo que nos pueda decir la mesa o un gobierno o lo que se pueda instruir desde un ministerio determinado, tiene también mucho que ver con cómo vivimos, cómo decidimos vivir nosotros la vida en el día a día, cómo decidimos saludar al vecino cuando salimos en la mañana, cómo decidimos enfrentar una cuestión como esta. Y ahí hemos visto muchas cosas muy interesantes, las ollas comunes, por ejemplo Mm. que parten de una situación crítica, pero que finalmente se transforman en un espacio de comunidad que para muchos puede significar pobreza, pero también se puede hacer de manera digna. Y si tuviéramos estrategias para encontrar esas formas de cubrir, especialmente las necesidades básicas, pero también las necesidades de salud mental, que bueno, son básicas también, eh, a través de esos, del modelo olla común, por así decirlo, Sí. nos daríamos cuenta que tenemos herramientas enormes y que no las estamos mirando. Yo creo que los equipos que trabajan, me refiero a los equipos porque, bueno, nosotros somos en general profesionales de salud y por eso me hablo desde la red, digamos. Si los equipos que están ahí en el codo a codo, la atención primaria fundamentalmente, que, históricamente ha sido tan desconocida, ¿cierto? Y tan poco valorada a la hora de tomar decisiones concretas, con grandes logros, por supuesto, pero con una historia de desdén. Si la atención primaria saca todo su conocimiento y su relación y el hecho que se haya transformado a lo largo del tiempo en comunidad ella en sí misma, no solamente como actores que apoyan una comunidad, que asisten a una comunidad, sino que se han ido compenetrando cada vez más y han formado una comunidad con las personas con las que se rodean. Entonces, ahí yo creo que podemos encontrar una riqueza enorme y quizás por ahí va a ir una de nuestras líneas principales de propuestas para el desarrollo de la mesa también. Sebastián, bueno, hay algunos saludos de Alien África y nuevamente un Seba ahí, Seba Delgado, diciendo aguante la salud mental comunitaria, saludos desde la cordillera Cajoninas, mira, el Cajón del Maipo estoy suponiendo, ¿cierto? Bizantino, buena Cajón Seba, del aguante Lazo Mar. Sánchez, Ivonne, psicóloga y mente magallánica, dice, la naturalización de la salud mental viene para quedarse hoy más que nunca. Es lamentable que a costa de la pandemia se haga más patente, pero será mejor que se visibilice a que siga entre las sombras. Eh, Interesante cómo aparece esta unión entre salud mental, ¿cierto? Y tú hablas de esta de la eh, como salir un poco de esta mirada de la privatización del estrés, ¿cierto? Mirar solamente desde que el estrés y el sufrimiento es una solamente o necesariamente una responsabilidad mía, sino cuánto de social hay en el sufrimiento también, de las condiciones sociales. Por ello he escuchado hoy día hablan de que estaban la pandemia la sobre psicologizaban, como que todo es la persona. Eh, eh, por ejemplo, cuando hablaban de cuánto de malestar también tiene que ver, o el malestar cómo se puede enfrentar de manera colectiva en equipos de trabajo, tú hablaste de atención primaria, consultorios. Es una invitación, tanto como dice aquí nuestra querida auditora, a que la salud mental también salga de lo individual a algo más social, pensando en la línea de todo lo que dijiste anteriormente. Sí, claro. O sea, yo creo que eso como que vas resumiendo un poco lo que hablábamos, es lo colectivo en el fondo. Eso es una de las Mm. cuestiones fundamentales de la mirada que tiene la Sosamchi y de la mirada que además es hacia donde hemos ido dando pasos como
el punto de vista del Estado, digamos, de las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Salud, por ejemplo, la construcción del Plan Nacional, de los Sí, distintos planes nacionales, y en el último plan nacional acompañado de estos modelos de gestión, que son documentos un poco más operativos para puesta en práctica. Nosotros tenemos súper claro que el camino va avanzando hacia allá y va avanzando de buena forma. Tenemos, por supuesto, críticas, somos súper criticones nosotros. está bien. Eh, sí, pero son tremendos avances. Mm. Lo importante hoy día, y también una oportunidad que tenemos de poder hablar directamente con autoridades de mayor escalafón, es que eso se pueda poner en práctica, porque esa es la gran deuda. El texto es precioso, Exacto. digamos. Sí. El texto que tendría algunas cosas que mejorarse, pero la verdad es que si se cumpliera así como dice ahí, estaríamos funcionando muy bien. Sí. Y lamentablemente nos encontramos, nos volvemos a encontrar y nos volvemos a encontrar y a tropezar con la misma piedra, como dice la canción, con que se escribe, pero a la hora de encontrar los recursos para poder implementarlo, eso está priorizado en otro lado. Mm. Eso te iba a preguntar, ¿será falta de, o sea, es un tema de financiamiento el que lo que está escrito en el papel, que es muy interesante, el que no resulte del mismo modo en la práctica, es un tema de financiamiento u otras cosas, es más complejo? De recursos en general, po. O sea, de recursos económicos, por supuesto. Con plata se Mm. compran huevos y con plata se Así, contrata gente y con plata también se permite que la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas, porque eso es mm, clave, ya se ha dicho acá y lo voy a volver a repetir, y lo pusimos en la declaración, en la última declaración que hicimos. Eh, no puede ser que ofrezcamos teleasistencia cuando lo que está ocurriendo en las poblaciones es hambre. Eso exacto. es lo peor que podemos hacer para la salud mental. Psicologizar o psiquiatrizar o farmacologizar o incluso medicalizar el sufrimiento humano. Eh, es fundamental que esas cosas se resuelvan por la vía que se tienen que resolver. La injusticia se resuelve con justicia, no se resuelve con terapia. El hambre se resuelve con alimento, no se resuelve con medicamentos. Hay medicamentos para quitar el hambre, pero, pero no resuelven el Sí. problema. Eh, entonces, esa es una cuestión fundamental. Las necesidades básicas tienen que ser cubiertas y claro que toda conversación tiene que partir desde ahí, incluyendo como necesidad básica la justicia también y la dignidad. Eh, y me perdí. No, estaba muy inspirado ahí, justamente hablando de esto de, chuta, hay necesidades básicas, ¿cierto? Que de repente con Ah, la sí, psicologización así no sí, se y los puede. recursos, los recursos. Y el Sí, recurso, hay varios otros recursos de los que podríamos hablar que son necesarios, po. Se mm, necesita el recurso, no es un recurso, digamos, pero se necesita que exista una comunidad que se conozca, una comunidad que tenga espacios de reunión, que hoy día además es súper interesante pensar en cuál es el territorio del que estamos hablando cuando la gente no sale de su casa y está conectada a través de una mm, pantalla. Y eso también es muy bonito porque también hace mucho más explícito que los territorios de los que hablaban los comunitarios de los años 70 80, especialmente acá los latinoamericanos y todo, que son territorios físicos, que son territorios de vecindario, que son territorios del barrio, eh, cómo esta sociedad virtual que se ha construido construye también territorios virtuales, mm. construye espacios que son territoriales también. Por ejemplo, no sé, pues tu grupo de seguidores de Instagram, que cada vez se hace más importante además y más diverso, también podría constituir un territorio. No lo constituye en sí mismo, pero podría llegar a constituirse como un territorio donde se puede cumplir con esos principios de la territorialidad, de pertenencia, de toma de decisiones, etcétera. El mundo de lo virtual está poco problematizado también en salud mental y también creemos que no lo podemos dejar pasar en el sentido de la plataforma que se ofrece, que es lo primero que se ofrece, ¿cierto? Esta plataforma centralizada, que es lo que se llama saludablemente, puede ser una súper buena oportunidad si se hace de una buena manera,
en que se respeten estos principios de territorialidad, de acompañamiento de los equipos de atención, porque también hay una parte importante que no se va a poder cubrir a distancia. Eh, Hablábamos con uno de los miembros de la sociedad hace poco de lo difícil que es construir un vínculo a través de la pantalla. Entonces, claro, uno Mm, puede dar continuidad de atención a una persona que ya conoce, que ya ha tenido espacio, que ya ha compartido momentos terapéuticos en común, y se le puede dar continuidad de atención a distancia, pero iniciar un proceso terapéutico vía virtual es distinto. Y a lo mejor se puede, pero hay que normarlo, y eso aún no está completamente problematizado. Entonces, esta oferta que se hace es una oferta que nos parece muy interesante, que hay que acoger, pero que hay que problematizar y que hay que sentarse de una manera reflexiva, analizar cuál es el real aporte que nos hace una plataforma de este tipo. En términos de consolidar información, de conglomerar elementos, como repositorio de información y de dónde ir a buscar documentos que uno pueda ocupar, incluso manuales prácticos, etcétera, súper bien. En términos terapéuticos, para personas que ya llevan un proceso de tratamiento, a lo mejor también puede servir. En términos de apoyo a los equipos de atención, en términos de dudas, diagnósticas, de necesidad de resolver, de asesorarse, de estas supervisiones que son fundamentales para los equipos también, supervisiones reflexivas, podría ser un tremendo valor también. mm. Pero el pretender transformar el rol que va a tener el equipo, especialmente de atención primaria, pero también los equipos de especialidades territoriales, los COSAM en general, a través de una plataforma remota que se hace en un punto de la región metropolitana, para todo lo que es Chile y toda su diversidad, creemos que puede ser riesgoso y en el peor de los casos, puede, o sea, o en el mejor de los casos, lo más probable es que no sea lo eficiente que se espera que sea también. Oye, Sebastián, hay hablando de territorio y todo esto y el rol de la atención primaria y todo, hacer unos saludos, unas menciones, bueno, Pepay se salud, desde Illapel mandan salud, aguante la provincia, la población rural, Felipe Muñoz, Aguante Carolina Yapel, Ramos, aguante Illapel, aguante psicóloga Yapel. desde Puerto Varas, Carolina Ramos, siempre un regalo escuchar a Sebastián, mira, ya tiene fanaticada acá. Convivencia social Chile dice, los más vulnerables serán los que más dificultades tendrán para superar esta crisis social. F. Javi dice, esta mesa saludablemente podría ser partícipe en mejorar el sistema primario de salud mental presente en el país, por ejemplo. Ahí como lo dejan como una pregunta si podría ayudar en APS, ¿cierto? Felipe Muñoz, ¿es posible una acción realmente comunitaria desde la institucionalidad? Oh, qué Eh, preguntita. Sí. Y bueno, el mismo, hay otra pregunta, dice, la pertinencia cultural no es solo una forma de validar a la institución con un modo que no le pertenece. Mira, ahí tiró varias, pucha, no Bueno, sé bueno. ahí si alguna de esas te surge Me- ahí. lo que primero que me surge es que a propósito de un momento donde ¿se acuerdan cuando los arquitectos, los estudiantes de arquitectura como que se tomaron la facultad diciendo Sí, que pues, ya le están dando muchas tareas y el estrés. que estaban muy estresados excesivamente y todo? Y posteriormente a eso apareció el tema del suicidio, del riesgo suicida en las universidades. Sí, Se dieron algunos casos también puntuales y ahí nos invitaron a presentar en una universidad, en dos universidades que se juntaron como para ver cómo enfocar este tema. Y la presentamos junto con un experto en suicidio adolescente de la clínica psiquiátrica universitaria. ya. Y fue súper interesante la presentación y fue súper interesante la discusión que se dio después en la mesa. Y una de las conclusiones que apareció ahí, que emergió de la conversa, fue que la mejor forma de contribuir a la salud mental del alumnado, de los Sí, estudiantes de una universidad, era que la universidad, pese a ser una institución, se comportara como una comunidad. Y tuviera un enfoque, porque no va a poder dejar de ser institución. Necesita la estructura institucional de una universidad. Existen formas distintas, por supuesto, pero es pensar demasiado lejos que se puedan transformar todas esas estructuras jerárquicas sí, pues. y las formas de organización. Pero sí en el cotidiano y sí en algunas formas de relación, especialmente en lo burocrático, en lo que se espera del otro, en el rol jerárquico que se toma versus la relación horizontal que se puede establecer.
en la participación que pueden tener también los estudiantes, en las decisiones que se puedan tomar respecto a su propio día a día, a su propia rutina, una institución se puede comportar como comunidad. Y ahí el gran desafío que creemos nosotros y que creemos que se da espontáneamente, ¿ah? Yo creo que hay que dejarse llevar y las cuestiones van pasando así, en que de a poco los equipos que se mantienen en el tiempo, en un territorio determinado y que tienen esta apertura y que tienen esta relación más horizontal con los pacientes, que le depositan responsabilidades a los usuarios en términos de su propia salud, que además van a buscar recursos que la propia comunidad tiene a través de los grupos de autoayuda, por ejemplo, pero más allá de eso, a través de las juntas de vecinos, el rol organizacional que tienen algunos espacios comunitarios, esos equipos de a poco se van transformando en parte de la comunidad. Y además que viven ahí mismo muchas veces. Son en sí mismos, son parte de la comunidad, pero aunque incluso los que no viven ahí y que asisten ahí para poder trabajar, también a la larga empiezan a conocer a la población, se empiezan a relacionar de una manera mucho más de cara a cara, del tú a tú, y no en esta bata blanca que da indicaciones, que impone una estrategia. La participación a todo esto, lo que aspiramos nosotros de participación, tiene que ver con la participación en políticas públicas, como dice el título, pero también tiene que ver con la participación en la clínica y la participación adentro del Vox. Que yo también pueda tomar decisiones de lo que yo quiero que sea mi tratamiento, que yo enfoque lo que yo en mis necesidades como usuario, lo que a la larga se me va a entregar, se me va a despachar, se me va a proveer como servicio. Por supuesto que ahí el rol del experto por estudio, del técnico, es importante en términos de pero es importante en la medida que eso tenga legitimidad y validez. Eso mismo que pasa dentro del Vox se traduce también a la política pública. Es muy importante lo que esta mesa pueda sacar, puede salir cosas importantísimas, pero si no tiene validez, si no tiene pertinencia cultural, si no es legítimo, no va a tener ningún impacto. Mm. Y ahí es lo que nosotros tememos de lo que pueda hacer esta crisis institucional que existe en todos lados. Esto le puede pasar a la iglesia, le pasa al Estado, le pasa, yo creo que no le pasa a los bomberos, digamos, y sería, Sí. serían los únicos que todavía se están salvando, pero todas las otras instituciones están muy en tela de juicio. Entonces, la forma como construyamos esta política pública, como bajemos también el levantamiento de la necesidad, cómo también distribuyamos esto, cómo entregamos comunicacionalmente, que es lo que decía Francisco al comienzo, cómo se transmite esto. Y ahí, pucha, tirarle pues, va a sonar polémico esto, ¿ah? Pero también un agradecimiento al ministro Mañalich cuando dice, yo no sabía que había tanto hacinamiento en Chile, que había poblaciones que eran tan pobres y tenían ese nivel de hacinamiento. Agradecerle no porque no lo sepa, digamos, tenía que saberlo, pero agradecerle porque le debe pasar a muchos que no lo dicen. Y lo primero, usted sabe por su profesión, lo primero para dar un paso hacia la recuperación de un problema es reconocer dónde está el problema. Y creemos Mm. que gran parte del problema tiene que ver con que por mucho tiempo creímos que sabíamos lo que la gente necesitaba en este despotismo ilustrado moderno, neodespotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin preguntarle al pueblo. Eh, y ahora nos estamos dando cuenta que en realidad no sabíamos tanto y que nunca lo vamos a saber porque nunca vamos a poder representar, ni siquiera nosotros que tenemos una sensibilidad comunitaria altísima, ni siquiera nosotros podemos representar las verdaderas necesidades de la comunidad. Sebastián, bueno, estamos ya cerrando el programa, tenemos que cerrar, ya se pasó volando el tiempo, miré el reloj y dije, chuta. ¿Dónde Suana. encontramos Sosamchi? Página de internet, ¿dónde pueden encontrar todo eso? Esa es la pregunta más Eh, difícil que me puede hacer Alejandro, claro, o de todas. googlear, pueden googlear. Si googlean O- Sosamchi va a aparecer el Instagram, el Facebook y la eh, página de internet y el Twitter. ya, ya, súper, Hay de todas, hay de todas. Después tú lo puedes publicar ya, en tu página. de todas maneras, eso vamos a hacer y bueno, esta conversación va a estar en YouTube, podcast posteriormente. Así que bueno, Sebastián, de verdad agradecerte la mirada, bueno, como dijeron ahí, siempre es un gusto escucharte, Sebastián, ahí estas ideas y ojalá ahí se dé la conversación lo mejor posible en esta mesa saludablemente. Así que muchas gracias por compartir este rato de tu vida. A ti, Alejandro, por el espacio también. Siempre muy interesante y valioso esta conversación contigo. Buenísimo. Ya pues, Sebastián, nos estamos viendo entonces y cuídate mucho.
y nos Adiós. vemos ahí muy pronto. Cuídate. Chao. Chao, chao. Bueno, tremenda conversación, habían ahí algunas preguntas, al final no las no las pudimos integrar por el tema del tiempo. Nicolás Francisca, proyecto de ley de salud mental, ¿cierto? Ahí estaban preguntando, mientras estamos incluyendo a nuestro compañero periodista, proyecto de salud mental, por ahí habla, ¿cierto? Evo, cómo hacer que esta plataforma digital llegue a distintas poblaciones donde la tecnología no existe, cómo logramos facilitar el acceso a familias de usuarios con dispersión geográfica, el sistema actual piensa en dichas poblaciones, es preguntas muy importantes en este contexto, especialmente políticas públicas, cuando hablamos desde dónde se construye. Francisco, ¿qué piensas para cerrar este programa? Como siempre, tremendo invitado, tremendas reflexiones también. Lo que saco en limpio son que tiene que haber una participación resolutiva, sí o sí, y un proceso que recién está comenzando. Entonces, que sean varias comunidades, varios organismos que integren esta mesa, es muy bueno que ocurra, pero me voy a quedar con que esta participación tiene que ser resolutiva, tiene que dejar algo en limpio. Así de simple, porque ya los tiempos no están alcanzando. Y No, la crisis no solo consultiva, sino resolutiva. También, resolutiva. claro. No, Sí. tiene que ser resolutiva. Mm. No, tiene que ser resolutiva. Y también me quedo con la forma con la cual estamos llevando nuestras vidas. Eso es también lo esencial. Mm. Querido, Tremendo invitado. No, tremendo invitado y bueno, Francisco, muchas gracias ahí por esa pasión que pone y un poco todos estos datos que nos sirven a reflexionar en el presente y el contexto actual. Nos son vemos los el hechos. otro jueves, pues. Son los hechos, Son no es los hechos. invento. No es imposible no comentar los hechos. Queridos, Cla- oye, abrazo Alejandro, por favor cuídate, cuídense todos los que están conectados en este momento y nos vemos el próximo jueves con algún otro tema que marque ahí, que esté marcando la pauta. Va a estar tremendo, tremendo. Jueves, 7 de la tarde, Desalambrar la Salud Mental, Canal 45, como siempre. Nos vemos, Francisco. Gracias a todas y todos quienes siguen y que estén muy bien. Cuídense. Abrazo. Chao, chao.